Te Veo Más es un canal de carácter privado comercial. Su programación es informativa, educativa y cultural. La opinión expresada en el siguiente programa no compromete el pensamiento de sus directivos. Es responsabilidad de quienes lo realizan. Advertencia: el siguiente programa es apto para todo público. Te Veo Más, uniendo regiones. Hola amigos, a partir de hoy vamos a hacer una serie de programas que va a tener el nombre de Entrevistas con Óscar Fajardo. Este es su canal Te Veo Más. Yo soy José Óscar Fajardo, comunicador social, egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Hoy vamos a hablar de la historia del fútbol, porque es que Barbosa es la entrada a muchas cosas que ocurrieron en la provincia de Vélez. Yo les he hablado de la transferencia cultural que hubo en la ciudad, pues entonces eso era un pueblito, y en la región con la llegada del tren. Una de esas cosas fue, por ejemplo, el cine. En 1953 ya había teatro en Barbosa, oído en 1953. El fútbol fue una enfermedad que llegó, digo entre comillas enfermedad, porque es el deporte más bello del mundo, que llegó también de pronto con la llegada del tren. Había acá un cura de Medellín que se llamaba Joaquín Mariano Urán. Él fue el que gestó, el gestor del fútbol en Barbosa, con algunas otras personas que tengo aquí a la mano una y a quien voy a entrevistar, con el fin de que nos cuente cómo fue el proceso de la creación de la cancha del barrio Gaitán y cómo empezó el fútbol en Barbosa, porque esto fue posterior. Antes el fútbol se jugaba en lo que hoy es el Parque Emilio Ulloa, que antes era la Plaza Rivero Sabella y que antes no tenía nombre porque era un barrizal, un gredal, donde los aficionados al fútbol, jovencitos, pelados, hacían peripecias para poder hacer un partido de fútbol. Está aquí don Jorge Carrillo, es una de las personas más indicadas para que nos cuente la historia del fútbol en Barbosa, porque él era un pelado en ese entonces, que ya jugaba fútbol, pero lo jugaban en la plaza. Él nos cuenta las peripecias. Don Jorge, muy buenos días, tiene usted la palabra, arranque. Buenos días, don Óscar Fajardo, muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia deportiva y en general de la provincia de Vélez y Ricaurte. Le agradezco mucho por la invitación y quiero hacer un pequeño aporte, tal como me lo ha pedido el amigo Óscar Fajardo, en relación con la trayectoria y la historia y el nacimiento del fútbol, no solamente en Barbosa, sino en otros municipios aledaños. Tal como él lo relata, efectivamente, la historia del fútbol en Barbosa empieza por los años 50. En esa época nacía el dorado del fútbol a nivel nacional y empezó a despertar interés por la práctica del fútbol en los pueblos, especialmente en Barbosa. Barbosa fue uno de los pilares, uno de los primeros pueblos donde se empezó a practicar el deporte, pero viendo el transcurso de la historia, viendo cómo las cosas han cambiado, en esa época se jugaba un fútbol diferente, no en la forma del fútbol, sino en la técnica, en la forma como ha venido cambiando. Yo quiero remontarme y parecería como extraño que para hablar del fútbol de Barbosa se tenga que remontar a los años 1950, cuando estaba recientemente creado el municipio de Barbosa. El municipio de Barbosa fue creado en 1940 y empezamos a hablar de fútbol a partir de 1950, cuando llegó a Barbosa un sacerdote, tal como lo dice anteriormente don Óscar Fajardo, de apellido Urán. Joaquín Mariano Urán Herrera era el nombre completo de él. Él era un sacerdote antioqueño que dirigía la parroquia de Barbosa y era una persona inquieta y le gustaba la práctica del fútbol. Cuando nosotros éramos unos chiquillos,
que empezábamos a vivir lo que era el dorado del fútbol en Barbosa, a verlo no porque no existía aún la televisión, a escucharlo por radio y por periódicos. Se vivía el dorado a nivel nacional, donde no había la cantidad de equipos que hay hoy en Colombia. Estaría Millonarios, Santa Fe, Cúcuta, el Tolima, muy pocos equipos. Entonces eso trascendió a la provincia y despertó el interés por practicar el fútbol en los municipios, como en el caso concreto de Barbosa. Eso es una historia bastante interesante, tiene muchas anécdotas y la verdad que ha sido el fútbol una de las prácticas deportivas más interesantes, lo digo personalmente y eso lo tiene que compartir la sociedad, porque le ha hecho un gran aporte a la juventud con la práctica del deporte, especialmente el fútbol, porque entre otras cosas también se practicaba el básquetbol, el ciclismo y por qué no decirlo también el tejo, pero lo que era predominante era el fútbol. Dore, es que espere que le corte tantico, hay una cuestión interesante que me pareció a mí lo más importante que hablamos la primera vez cuando yo escribí parte, en uno de mis libros, escribí parte de la historia del fútbol de Barbosa. Se jugaba donde hoy es el Parque Emilio Ulloa, pero antes era la plaza, ya lo dije, era la plaza Rivero Sabella, pero antes era un tierrero ahí, y allá era la plaza de mercado, y usted me contaba que les tocaba hacer aseo, quitar los bultos de papa, hacer aseo para poder jugar un partido de fútbol, y hay de que fuera a llover, porque eso era una mazamorra de barro. Cuéntenos esa parte, Jorge. Sí, don Oscar, cómo no. Pues hoy estamos aquí en un escenario deportivo que vale la pena resaltarlo, porque una muestra del cambio tan importante que ha habido en el transcurso de la historia. Tal como usted lo anota, efectivamente el primer escenario deportivo que existió en Barbosa, y tal vez la mayor parte de la juventud, la mayor parte del pueblo barboseño no lo sabe. Repito, estamos hablando del año 1950 y aquí no había otro escenario, no había otro sitio adecuado para jugar fútbol, sino era el aeropuerto y la plaza, que cuando eso ni aún se llamaba Rivero Sabella. Era la plaza de mercado, donde se celebraba el mercado todos los domingos. Ya con el auge que iba cogiendo el fútbol, los deportistas de esa época nos vimos interesados en colaborar y se empezó a adecuar un escenario rudimentario, que incluso los arcos eran con guadua. Los arcos de esa época no eran en tubo, ni siquiera en una madera muy adecuada, sino era en guadua. Y como anécdota, la primer forma como se configuró la cancha era un arco frente a lo que dice don Oscar Fajardo del Teatro Barbosa y otro al frente de un almacén de víveres que era de don Eduardo Tovar. Imagínese usted, ese espacio era donde se disfrutaba el fútbol. Ya con el tiempo se fueron haciendo adecuaciones y se fue alargando y arreglando la cancha, entonces ya se pudieron hacer los arcos con uno que quedaba frente a lo que es hoy la iglesia y otro en la parte posterior. Pero era un terreno agreste, un terreno en tierra, con piedra, es decir, no tenía las indicaciones necesarias para que fuera un escenario deportivo. Y tal como lo dice don Oscar Fajardo, efectivamente, todos los domingos se jugaba fútbol en Barbosa, después de que terminaba el mercado, después de que los campesinos se retiraban, había que hacerle aseo a la cancha, recoger toda la basura que dejaba del mercado, asearla para poder practicar el deporte, porque era una distracción que tenía la gente de Barbosa. La gente de Barbosa ya sabía que los domingos había un partido de fútbol que se conformaba entre dos equipos. El uno era el Deportivo Barbosa, que fue el que empezó a funcionar en Barbosa y que fue idea del padre Joaquín Mariano Urán Herrera, nuestro amigo Antonio Santamaría y un amigo, un compañero y un hermano que se llamó Carlos Carrillo. Ellos fueron dos pioneros, tenemos que decirlo con toda la franqueza y con todo el agradecimiento, que si hoy hay fútbol en Barbosa y hoy vemos escuelas deportivas y hoy vemos la práctica del deporte en este pueblo ya de una manera más organizada,
se le debe, entre otras personas, al padre Joaquín Mariano Urán Herrera, Carlos Carrillo, Antonio Santamaría y otros personajes que más adelante, si hay tiempo, podíamos relatar cuando ya el fútbol empezó a organizarse de una manera más coordinada. Bueno, Jorge, la historia va muy bonita y ahora hablamos del primer árbitro que hubo en Barbosa, que era un tumaqueño que siempre anduvo descalzo y era cotero desde la estación. Vamos a unos comerciales y enseguida continuamos con nuestra historia. Ya regresamos. Te veo más, uniendo regiones. Y que viva la vida, porque más y más mujeres. Nosotras, tus hijas, las hijas de tus hijas. Más mujeres de todo el mundo se salvarán del cáncer de cuello uterino. Gracias a la vacuna contra el VPH. Que una vez más ha sido confirmada como segura y efectiva, con la investigación más grande y seria realizada en los 5 continentes. Vacúnate con toda seguridad contra el VPH. Gracias. Gracias a quienes donaron sus órganos y tejidos por ese inmenso regalo de vida. Y gracias desde ahora a todas las personas que quieren hacerlo. Si quieres ser donante, déjalo conversado. Y si no, déjalo por escrito y registrado. La salud es de todos. Ministerio de Salud y Protección Social. En la actualidad, la televisión y radio pública se financian de recursos destinados por 2 fondos, FONTV y FONTIC. FONTIC cobra, recauda y administra los recursos que pagan los operadores de telecomunicaciones por concepto de contraprestaciones. También financia proyectos de conectividad y uso de las TIC. FONTV, por su parte, financia la operación de RTBC y los canales regionales, entre ellos Telecaribe, Telepacífico, Canal 13 y Canal Capital. ¿De dónde salen los recursos? Para FONTV, de las contraprestaciones pagadas por la industria privada. Para FONTIC, de las contraprestaciones canceladas por operadores de telecomunicaciones. Seguimos. Te veo más, uniendo regiones. Bueno, amigos, ya volvimos. Continuamos con nuestra historia, con nuestra interesante historia, porque como decía Jorge, Barbosa es el pionero del fútbol en la región. Y no solamente del fútbol, sino de otras cosas. Ya lo dije, lo del cine. Y hay otras cosas para resaltar. ¿Por qué? Porque la llegada del tren le cambió, hubo transferencia cultural en todos los sentidos y le cambió el mapa social, no solamente, repito, no solamente a Roa, sino a la región. Bueno, Dore, había un árbitro en la época, un gran jugador como era Antonio Santamaría, entre otras cosas, una enorme característica, lo caracterizó siempre, era sordo definitivamente. Él alguna vez me contó la historia, él quedó sordo porque trabajaba con la compañía que hizo la carretera, la Morrison, y en un estallido de un poco de dinamita, él estaba en una tubería y la onda lo dejó sordo. Eso me conté en alguna ocasión. Fue un excelente jugador, algunos dicen que el mejor jugador de fútbol que ha tenido Barbosa. Obvio con las salvedades que dice don Jorge, que en ese entonces el fútbol era una cosa totalmente diferente a lo que se juega hoy. Los balones eran de cuero, recuerdo tanto, y un balón de esos mojado había que tener estribos de acero para poderle dar, y así cosas. El primer árbitro que hubo en Barbosa fue el ruso, que siempre, yo ya lo conocí pues ya uno ya grandecito lo conoció. El ruso siempre anduvo descalzo, era un tumaqueño negro, siempre anduvo descalzo, nunca utilizó ningún tipo de calzado. Era un árbitro y creo que posteriormente fue director técnico. Usted sabe la historia mejor que yo, Jorge. Bueno, sí, efectivamente, más concretamente se llamó Juan Salazar. Él era un hombre que él era incluso de origen ecuatoriano. A raíz de la llegada del tren a Barbosa, llegó mucha gente en busca de trabajo. Y él, Juan Salazar, era cotero. Pero él tenía afición, entre otras, para el fútbol y el boxeo. A él le gustaba también el boxeo. Y tal como le dice usted, amigo Oscar, efectivamente los pies de él eran un poquito crecidos y él por obligación tenía que andar descalzo. Pero entre otras cosas,
él era un hombre que era muy dedicado al fútbol y podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que fue uno de los primeros entrenadores. Cuando eso se le decía entrenadores, ahora se usa el término de técnico, lo que hoy en la época moderna es un técnico, él fue el entrenador de esa época. Fue el primer árbitro que hubo en Barbosa. Él era un hombre de origen africano, corpulento, un hombre que tenía una fuerza extraordinaria y también tenía una inclinación muy poderosa al fútbol. Él es otro de las personas que fueron creadores, impulsores del fútbol en Barbosa. Tenemos que hacer memoria de ese personaje, que la verdad que el deporte en Barbosa, especialmente el fútbol, le debe mucho a ese señor. Dore, hay una anécdota muy interesante, que es la del padre Joaquín Mariano Urán, que me contaba uno de los futbolistas de esa época, que él se metía, como a los sacerdotes les era prohibido quitarse la sotana. Entonces que él se metía la sotana entre el pantalón. Por ejemplo, cuando fui alumno de San Luis Gonzaga, le vi hacer esa peripecia al padre Mateus, que se metía la sotana entre el pantalón para poder correr, pero la sotana no se la podían quitar. Me cuentan esa anécdota del padre Joaquín Mariano Urán, que sin él el fútbol no hubiera surgido en Barbosa, porque estamos en la cancha que él hizo, obvio, con unos cambios que ocurrieron a través del tiempo, como decía Jorge, que hoy día presentamos una de las mejores canchas que tiene la región, con su gramilla sintética. Eso le dio un poder de desarrollo al fútbol, porque en una cancha esta, don Jorge, si el futbolista aprende a jugar desde niño, a tocar la bola. En las canchas de usted, donde ustedes jugaron, era totalmente imposible porque la bola se iba por entre los zanjones. Cuéntenos la historia de la creación de esta cancha, cómo fue. El buldocero creo que fue don Braulio Domínguez. Hágale con esa historia. Correcto, que es interesantísima. Sí. A ver, eso es también una historia y larga. Tiene muchas anécdotas. Hágale. Como lo decíamos anteriormente, el primer campo de fútbol fue primero el aeropuerto. El aeropuerto era donde se practicaba fútbol. Luego la plaza donde hoy es el Parque Emilio Ulloa, la plaza de mercado. Cuando fue creciendo el fervor por el fútbol, la afición por el fútbol, se fue presionando a las autoridades para que se buscara un sitio a donde hacer la cancha de fútbol. Hoy nos encontramos en ese escenario donde anteriormente, donde estamos en este momento, era el vivero municipal, un terreno de los ferrocarriles nacionales, frente con lo que está al frente, que es Acuarrumba, que anteriormente se llamaba la piscina olímpica, de propiedad de los ferrocarriles nacionales. Un sitio de veraneo a los turistas que venían por la vía del tren Bogotá, Puente Nacional Barbosa, y ahí era donde venían a pasar sus ratos en piscina y luego se iban a alojarse en lo que es el Hotel Príncipe. Bueno, entonces hablando concretamente lo que es la formación o la construcción de este escenario donde nos encontramos. Cuando ya fue creciendo el furor por el fútbol, se empezó a construir este escenario. Estamos hablando de 1960. Este campo se empezó a construir en 1960 con la colaboración principalmente de las autoridades, los deportistas y el Ministerio de Obras Públicas. Nos encontramos frente a donde eran las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas a 20 años atrás, o 20 o 50 años atrás, sin lugar a equivocarme. ¿Qué sucede? Esto era un sitio cenagoso, era un sitio donde nacían muchos aljibes y era un poco difícil el terreno. Entonces, ¿qué sucede? Al meter el bulldozer, operado por el señor Braulio Domínguez, que fue el operario, que en paz descanse y le debemos mucho esa colaboración, que fue el que hizo esta cancha desde el principio hasta el final, hizo la explanación totalmente. Un sitio que quedamos, por ejemplo, a la parte posterior de donde estamos nosotros, el bulldozer se enterró al punto que fue muy difícil desenterrarlo. Entonces ahí se creó, se inició la construcción de la cancha con la colaboración de la ciudadanía y todos los futbolistas, los aficionados al fútbol que venían aquí a colaborar con su trabajo. Hay una anécdota muy bonita, don Jorge, que me contó un ingeniero, y es que como no hubo levantamientos topográficos,
se hizo a la Topa Tolondra prácticamente a ojo, no hubo levantamientos topográficos como ha debido ser, pero era una colaboración, más bien un acto como de espontaneidad, bellísimo. Y entonces la cancha se hizo a punta de bulldozer, lo operaba don Braulio Domínguez, y quedó con un defecto, me contaba el ingeniero que reparó esa falla, que hacia allí, hacia el colegio cooperativo, estaba la parte más baja y para arriba para la policía era más alto. O sea, yo hice ya anécdotas en mi libro porque yo decía, pues el que le tocara bajando, qué berraquera, tenía toda la, porque bajaba rodado, pero el equipo que tenía que subir le tocaba jugar con doble fuerza. Entonces, pero eso fue corregido y la cancha posteriormente quedó lo que es hoy cuando ya le metieron la gramilla. ¿Qué tal esa historia, don Jorge? Bueno, está un poquito exagerada. Sí, bueno, dígame. Un poquito exagerada. Yo creo que ese término sí se le podía aplicar a lo que era la antigua cancha en la Plaza de Mercado. Allá sí había que subir, era con ascensor. Los que les tocaba la parte baja, allá sí tocaba era con ascensor. Aquí no es tanto, no es tanto. Sí, no era tanto, no, era la ingeniería, sin necesidad de mucho ingeniero para hacer una cancha de fútbol, no necesitaba, y así fue, efectivamente así fue. Es un poquito exagerado. Pues eso me contó el ingeniero, claro que no iba a ser un defecto de 30, 40 centímetros, pero si cualquier 10 centímetros ya medidos con teodolito, la cosa cambia. Y me lo dijo el ingeniero. Bueno, Jorge, para usted, hay futbolistas en Barbosa que fueron extraordinarios. Usted jugó muy bien, zurdo. Se conocía el fútbol por los apodos. Siempre en el fútbol ha habido apodos. ¿Usted recuerda de algunos? Yo recuerdo el que entrevistamos qué día con usted, que es el señor Barón. Él era el famoso Cancharalas. Sí. ¿Se acuerda de algunos otros futbolistas? No, la verdad yo no soy muy dado a... Sí, es delicado ya a estas alturas de la vida. Sí. A estas alturas de la vida sí, es delicado porque ya hay gente de mayores de 75, 70, 75 años. ¿Cuál fue el mejor futbolista para usted de esa época? Bueno, hubo muy buenos futbolistas en Barbosa, conforme los hay ahora, muy buenos futbolistas. Personas que hayan sido, incluso llegaron a ser seleccionados en Santander y casi que llegaron al profesionalismo. Estuvo, por decir algo, Henry Carranza. Henry Carranza fue un jugador extraordinario. Fernando Carrillo, Acotós. Carlos Acotós, claro, Carlos Acotós. Un jugador excelente. Hay muchos futbolistas, pues en este momento se me escapan los nombres, pero sí hubo gente muy valiosa, muy buenos jugadores. Lamentablemente en esa época el apoyo era muy lento, muy poco. Pero no podríamos terminar esta entrevista sin hacer mención a personajes, a gente que fueron baluartes, que fueron comerciantes y colaboraron con el desarrollo del fútbol en Barbosa por la época desde el año 70 hasta el año 89. Déjeme recordarle una cosa, para mí, de lo que me han contado historias, el mejor futbolista acá fue el Citeño, que también le decían Merecumbé, un zurdo extraordinario y era sordo. Bueno, vamos a unos comerciales y continuamos ya la parte final de nuestra historia. Ya regresamos. Te veo más, uniendo regiones. En una cabina de radio, varias personas se encuentran sentadas en una mesa con micrófonos. La consola de sonido indica que el volumen está arriba. El aviso al aire se enciende. Más de 1.200.000 personas en Colombia tienen discapacidad visual. Y sus voces suenan. Desde la ciudad de Cali, tema de discapacidad. Descargue gratis la aplicación INSI Radio en las principales plataformas. INSI Radio, la radio incluyente. Aparece el logo de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Para dónde van? ¿Para el centro de salud? ¿Están enfermos? No, es para el desarrollo. Vamos al programa de crecimiento y desarrollo, así crecemos sanos, con cuidado y con apoyo. Examina que comas bien, que todo esté normal, que todo te funcione y se corrija lo que esté mal. Te ponen tus vacunas, te miden y te pesan, controlan que tus músculos y cerebro progresan. Que ya tu cita es gratis, no hay rollo, y no faltes al programa de crecimiento y desarrollo. Programa
Programa de Crecimiento y Desarrollo. Cita con tu vida sana. Gobierno de Colombia. La inclusión en la televisión corresponde a aquella que contemple los derechos de todos los ciudadanos, que incorpore los principios básicos de la sociedad y permita el desarrollo de la libre expresión para todos. Una televisión que dignifique a las personas, a la mujer, a la familia, la democracia, las creencias, la igualdad, el pluralismo de género y sobre todo, represente las diferentes culturas existentes en nuestro país. Ese es nuestro compromiso en la ANTV. Eso es televisión inclusiva. Seguimos. Te veo más. Uniendo regiones. Bueno, amigos, continuamos con nuestra perorata, con nuestro recorrido por la historia del deporte más hermoso que hay en el mundo, pero cuando se dio en Barbosa. Repito, Barbosa fue la cuna de muchos cambios culturales, sociales e inclusive económicos que ocurrieron en la ciudad y en la región. Por ejemplo, con la llegada del tren hubo una transferencia cultural enorme, lo he dicho 70 millones de veces, porque es así. Empezaron alrededor del ferrocarril a crecer los hoteles, a crecer los sitios de restaurantes, inclusive la comida callejera en los balayes, que las señoras llevaban su balay lleno de comida de Jorge y le vendían a la gente que llegaba en el ferrocarril y en el autoferro. Y así como todo, el fútbol fue una de las bendiciones, porque me cuentan que había gente que era sagrado ir a ver fútbol el domingo. Por ejemplo, Luis Ferreira me cuenta que para él era sagrado ir a ver el partido, y así otras personas, don Antonio Cifuentes, que posteriormente fundó un equipo. ¿Qué más tiene usted de esa época para contarnos, don Jorge? Bueno, como yo lo decía anteriormente, para el desarrollo del fútbol, del deporte del fútbol en Barbosa, intervinieron personajes muy importantes en Barbosa. Tenemos que retroceder un poquito y acordarnos cuando Barbosa carecía de escenarios deportivos. Vino la idea de impulsar lo que hoy se llama la Villa Olímpica. Fue el primer escenario deportivo con gramilla. Yo cuando ese tiempo ejercía la alcaldía, venía de una época anterior donde muchos personajes que impulsaron el deporte, como fue Gustavo Zuleta, Rito Ardila, don Benito Rodríguez, Rafael Ignacio Fonseca Leuro, Carlos Carrillo, Antonio Santamaría, fueron personajes que estuvieron vinculados directamente con el desarrollo del fútbol en Barbosa. Entonces, no podemos pasar inadvertido y no mencionar esas personas que en su época colaboraron, pusieron su empeño y patrocinaron los equipos más importantes de esa época. Porque es que anteriormente el fútbol se practicaba era a punta de esfuerzo personal. El deportista tenía que aportar todo. Luego vino una época de apoyo cuando ya el comercio empezó a ver de que era importante y había que apoyar el desarrollo deportivo, especialmente del fútbol. Empezaron a crear equipos, a apoyar equipos, a patrocinar equipos. Y repito, esos personajes fueron baluartes, fueron muy importantes. Aquí hay una creencia un poco errónea que el primer equipo que hubo en Barbosa se llamaba Clausen o Bavaria. No, señor, esos dos equipos sí existieron en Barbosa, pero el primer equipo que hubo en Barbosa, estamos hablando del año 1952-53, se llamaba Deportivo Barbosa. Era un equipo, el primero que emergía en el fútbol en Barbosa, Deportivo Barbosa. Eso es parte de la historia. Y yo quiero pues dar mis agradecimientos y exaltar la labor que ustedes junto con el canal están desarrollando en apoyo al fútbol, porque la verdad hoy vemos, después de muchos años, podemos ver el del fruto de lo que es el apoyo deportivo, especialmente el fútbol. Si hoy nosotros en Barbosa gozamos de escuelas de fútbol,
Vemos unas juventudes dedicadas al deporte que los aleja de muchos vicios como es el alcoholismo o la drogadicción. Eso tiene un valor muy importante en la historia y valga la pena hacer un reconocimiento a su labor, a TVO Más y a las personas que están colaborando en el patrocinio de este programa. Yo lo hago con mucho gusto, no tengo ningún interés diferente a resaltar lo que es la historia de Barbosa, que es muy valedera. Hay mucha juventud que no conocen ni una mínima parte de lo que es el desarrollo de la historia, no solamente del fútbol, sino el deporte en general del Barbosa. Entonces vale la pena recoger esa historia para enorgullecernos, enriquecerla y que podamos seguir adelante en ese proyecto tan importante. Claro, Jorge, es que usted fue una persona prestante en el fútbol, hoy lo es en el comercio de los repuestos, en su época de muchacho. Fue una persona que aportó al desarrollo del fútbol en Barbosa, junto con su hermano Carlos. Carlos era un defensota del carajo, un defensota. Como también hubo grandes arqueros. Es que Barbosa tiene una historia bellísima del fútbol, sino que nadie se le había ocurrido contarla. Yo he escrito partes en mis libros, porque hubo arqueros de una gran calidad para la época y para la situación económica que vivía el deportista barboseño, que usted dice es cierto, el que quería jugar fútbol cuando eso se utilizaba el suspensorio, me contaba y tenía que comprar su suspensorio, sus dos, si tenía plática dos, su parcito de guayos y si tenía plática sus dos parecitos de guayos, sus medias, sus pantalonetas, sus camisetas, y fuera eso, ir a poner la cara para que lo dejaran jugar. ¿Cómo le parece? Entonces, hoy día ya la cosa ha cambiado mucho. Pero es de recordar un arquero, por ejemplo, como Bacatopa, que me perdone el nombre, Jorge Arciniegas, pero él es conocido como Bacatopa. Excelente arquero. Antes hubo uno que le decían Cuervo. Cuervo era un arquerazo espectacular, tenía un defecto que era muy bajito para la arquería. Había otro arquero que era Joaquinito García. Joaquín García, Joaquinito. Manuel Sáez, habían una serie de jugadores, Henry Carranza, ya lo nombró Jorge, estaba Maestrico, inclusive hoy un senador de la República, cuyo hijo heredó el Senado, un moniquireño que estudió agronomía en la Universidad de Tunja, se llama Ciro Ramírez, que aquí en el ámbito futbolístico le decíamos Cocolo, y era un muchacho que jugaba muy bien fútbol, muy bien el fútbol de Cocolo. Pero ya se fue a estudiar a la universidad, se fue alejando del fútbol, se metió a la política, posteriormente fue senador de la República y hoy el hijo lo es también. Fue un gran jugador de fútbol, muy recordado. Maestrico, ya le dije, ¿cuáles otros de esa época, Jorge, que fueron jugadores espectaculares para nuestro medio? Bueno, tendríamos que remontarnos a 30 años atrás. Sí, claro, hay que hacerlo, para eso es la historia. Darío García, Óscar Pinzón, Maestrico, Manuel Sáez. Son personas que ya en su mayoría han desaparecido. Óscar Pinzón, me acuerdo tanto, mi papá tenía ya un taller y después de los partidos allá llegaba a tocar acordeón, porque era un acordeonista, esos bravos, de teclas. Yo me acuerdo tanto, tocaba el acordeón muy hermoso. ¿Óscar qué? Pinzón. Óscar Pinzón. ¿Quién otro se acuerda, Jorge? Manuel Sáez, Hernando Sáez, Efraín Torres. Son personajes que en su época fueron baluartes, fueron buenos jugadores de fútbol. Y como usted mismo lo dice, era muy diferente la práctica. Anteriormente se jugaba, era un fútbol de fuerza, más de fuerza que técnico como es ahora. No habían escuelas de fútbol, las escuelas eran el equipo. Había un director técnico, un entrenador le llamábamos, que generalmente era el que mejor jugaba fútbol, era el que dirigía a los demás. Esa es parte de la historia de Barbosa y la verdad que es muy bonita las anécdotas, todas esas experiencias que se vivieron en esa época. Había un jugador que yo veía, eso sí ya estaba grandecito, eso no hace muchos años. Había un jugador que le pegaba muy duro a la bola, no tenía tanto juego, lo que hoy llamamos el regate, el dribbling, lo que usted quiera llamar, pero sí le pegaba muy duro a la bola y era un hombre muy corpulento. Eusebio tenía una pegada fantástica la pegada, pero ya no tenía un fútbol brillante. Y en efecto el fútbol de esa época no era brillante porque lo que usted dice es cierto, era un fútbol de fuerza, donde se jugaba divinamente un 5-3-3, donde la defensa lo hacía todo. Después ya los módulos del fútbol fueron cambiando y hoy ya se juega un fútbol casi que perfecto,
con una armonía y ve uno futbolistas de una enorme calidad, no solo a nivel mundial, con esos que nos entretienen todos los jueves, los martes y miércoles en la Champions, los diferentes campeonatos nacionales de Inglaterra, de España, de Italia, sino en el mismo pueblo. Ahora ve uno buen fútbol en los pueblos, don Jorge. Aquí se ve bonito fútbol. Claro. Y esto los domingos o los días de partido se llena. ¿Cómo ve usted ese cambio? Me parece bueno y ojalá siga creciendo. Porque, repito, el deporte y especialmente el fútbol es muy importante para la juventud. Eso lo aleja a uno de los vicios, de la droga, de los malos pensamientos. Desafortunadamente, el apoyo gubernamental no ha sido siempre el mejor. Cuando un administrador tiene que manejar recursos, hay veces que no le prestan mucho interés a darle el apoyo al deporte. Yo tuve la oportunidad, valga la pena decirlo, no quiero hacerlo como un autoelogio ni cosa por el estilo, pero cuando yo estuve en la administración municipal, tuvimos la oportunidad de llevar el deporte al campo, el fútbol especialmente. Se construyeron escenarios deportivos en El Amarillo, en Pozo Negro, en La Palma. Se hacían campeonatos allí en Villacristales. Se hacían de campeonatos interveredales, no interbarrios ni intermunicipales, sino interveredales. Qué bonito fuera que se reviviera esa, porque es que en el campo hay futbolistas también, y hay buenos futbolistas. Entonces sería muy interesante una forma de unir, de apoyar el desarrollo del deporte también en el campo. Es muy bonito, la gente asiste a ver los partidos en el campo, sale a pasear y a ver los partidos en el campo, sería muy interesante. Sí, claro, Jorge, usted tiene toda la razón, y en mis 30 años de periodismo, debo decirlo, siempre he notado que hay esa deficiencia de los mandatarios. Yo no sé por qué se tapan los ojos cuando hay que hablar de la cultura y de los deportes. Es el sector más desfavorecido que hay en el país, en las regiones, la cultura y el deporte. Cuando, de acuerdo a la sociología moderna, la antropología básica moderna, el deporte y la cultura son las bases del desarrollo de las sociedades modernas. Dore, hemos terminado por hoy. Tiene usted para despedirse. Muchas gracias. La verdad que les agradezco mucho al canal, a don Oscar, a la sociedad, a todos los aficionados del deporte por haberme prestado atención. Yo con muy buena voluntad, con mucho cariño lo hago, porque sé que a través del deporte se unen los pueblos, se hace progreso, se estrechan las relaciones en la sociedad, y por eso lo que hacemos y podamos hacer vale la pena. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y de mi parte, agradecimiento a ustedes por pararnos bolas. Tengo que darle un saludo especial a un dirigente, a todos los dirigentes deportivos y culturales de Barbosa, pero sobre todo a uno que lo he visto que mete la ficha, a Darío Abril. Chino, Darío Abril le mete duro a la y le hago llegar un saludo especial. De mi parte, yo soy Oscar Fajardo, comunicador social, como les dije al principio. Nos vemos en una próxima oportunidad.